Pois foi un amigo pois me dixo que coñecía a Alicia Freire de Cedeira, que falaba do seu pai que era guitarrista. Entón puxemos en contacto e falamos. Eu coñecín a familia e a familia foi a que me transmitiu pois o que había de Ricardo Freire Blanco, e cando comecei a ver era pois maravilloso. Había grabacións que el deixara feitas dunha calidade moi alta, interpretativa, refírome, porque a grabación era unha fita casete que el facía na casa, non? A grabación non era a de cualidade, que nos dera ter unha grabación de cualidade del. Por iso sabemos tamén que era un grande artista, porque tampouco necesitou moitos complementos técnicos externos para mostrar a súa arte, non? Sobre a súa interpretación está clarísimo que tiña un trémolo equilibradísimo, rapidísimo e maravilloso, así falando técnicamente de guitarra. É extremamente cálida a interpretación, é unha sensibilidade notável, moito notável. Entón é un dos nosos grandes intérpretes do século XX. E depois finalmente puden ver a biblioteca da familia. Era impresionante a cantidade de partituras que tiña, e tamén a vida del, non? A súa vida, como naceu en Cedeira, como comezou os seus primeiros estudos musicais en Cedeira. Pois hai un pouco de todo. Teño, por exemplo, pois a carta de músico, non? O carné de músico, o carta de músico que tiña Ricardo Freire, non? Está o seu nacemento, non? O recibo de Ollanguren. Pois encontrei 8 pastas diferentes, con un montón de música en cada unha delas. Non hai máis que ver a cantidade de imaxens, non? Aí máis ou menos en fun vendo que cousas había. Aquí está un exemplo de como el asinaba, non? O seu carimbo persoal, Ricardo Freire Blanco, profesor de guitarra e solfeo, Rúa Libertad, este número. Non pensei que me fose a topar esta partitura, non? Luis Maravilla foi un guitarrista andaluz de flamenco, Luis López Tejera, que se chamou, facía cousas xunto con José María Franco. Quen ia pensar que ia estar esta partitura na biblioteca de Ricardo Freire, non? Pois aquí están, son aires gallegos. Isto é un arranxo do propio Ricardo Freire, que me chamou moito a atención, porque é unha medio publicación que non ten unha editora grande nin nada, non? Mas isto está escrito para ser publicado, transcrición de Ricardo Freire Blanco, claramente, porque está toda digitada, que ten moitísima información de como el pensaba as cousas na guitarra, non? Está, pois, cada unha das notas prácticamente está indicado onde hai que dala. O guitarrista sabe onde ten que facer as cousas. Isto, pois, é moi interesante, tanto para nós como tamén para a guitarra en Latinoamérica. Sería interesantísimo que toda a xente pudese acceder a estas partituras, claro, pudesen coñecelas. Rapidamente o que fixen para elaborar así un pouquiño, que despois foi a homenaxe que fixemos por 2 veces, pois unha vez en Cedeira, claro que tiña que ser, e outra no Conservatorio en Compostela. Pois foi eu intentei escoller dentro das súas partituras aquelas que podían ser máis representativas, non? Que era un intérprete completísimo, era tan completo que sabía facer guitarras e gañouse a vida como constructor de guitarras tamén en Montevideo, non? Entón é realmente unha persoa admirável, moi completa, e que tocou a música por casi todos os seus aspectos. Eu fui moi feliz cando escoitei tocar. Fui moi feliz escoitando as súas músicas gravadas.
Me puse en contacto con Ricardo, bueno, él me aceptó de buen grado, en principio fue simplemente a charlar un día con él, me explicó un poco su historia, y bueno, me gustó, le pregunté si podía venir más veces, y me dijo que sí, que sin ningún problema, que cuando quisiera, siempre que estuviera disponible. Él me contaba sus experiencias, ¿no? Cómo trabajaban en el taller, cómo hacían la compra de las maderas, iban a mirar en los almacenes de maderas, buscar las piezas que les resultaban más adecuadas. Bueno, pues en Uruguay, en toda Sudamérica, las maderas tropicales que utilizamos aquí en España o en Europa, para ellos son maderas habituales, ¿no? Entonces, pues me explicaba cómo iban a buscar el quebracho, o cómo iban a buscar el macacauba, o otra serie de maderas que yo cuando lo oía decía, no tengo ni idea. A pesar de mi formación en botánica, no tenía ni idea de qué maderas eran esas. Y me explicaba también, pues, cómo hacían para doblar las maderas, para teñirlas. Bueno, me fue explicando también los nombres que les daban a las partes de los instrumentos, porque cómo se llaman las piezas que lleva por dentro, o qué tipo de uniones llevan, pues, el mástil con el cuerpo, o pues cómo se llaman las piecitas pequeñitas que lleva la tapa armónica por debajo para que se ajuste bien y resuene. Todos esos detalles, pues bueno, me los fue comentando. Cuando él me decía una palabra que yo no sabía, le decía, Ricardo, ¿eso qué es? Es que no sé lo que es, y me lo explicaba, ¿no? Y bueno, era un hombre muy paciente, la verdad. Todas las torniquetas, estas torniquetas que son, bueno, específicas para instrumentos de cuerda, si las compras a una fábrica, pues te salen, pues, carísimas. Una cosa que me dijo Ricardo una vez, por muchas torniquetas que tengas, siempre te hará falta una más. Bueno, pues aquí, sobre todo, lo que tenemos que hacer es primero arreglar esta grieta, que es una raja, es bastante limpia. La mandolina napolitana. Es una mandolina napolitana que también sufrió algunos golpes. Ahora estamos con la preparación del diapasón. Esta es una sierra de cinta. Esta es una lijadora de banda, el taladro vertical. Bueno, esto es aceite de naranja, que tiene un olor espectacular. Y se utiliza para darle a las maderas, para nutrirlas, para que no estén demasiado secas, y claro, te deja un buen aroma. É unha honra para mí estar tocando estas pezas aquí hoxe, con Mabelita diante, e as súas fillas, guitarristas tamén. Después de tantos años de éxito, mi padre quiso volver a su pueblo. El precio de regresar era tan alto que se hacía incomprensible. Ya no habría conservatorios, ni cientos de alumnos, ni prensa.
he dedicado años a intentar averiguar qué hay detrás de ese sentimiento de identidad, de ese sentimiento de pertenencia a un sitio. He buscado en todos los lugares, en los rincones más antiguos de su infancia, en el lavadero donde cantaban las mujeres, mientras él correteaba entre las faldas de su abuela y aprendía sus primeras notas musicales. Axúdame aquí, mo primo, tiro unha pediña noutra, axúdame a lavar esta peciña de roupa. Ai, lola, 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 ai, lola, 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 ai, lola, 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 ai, lola, lola, lola. Me he acercado a las casas donde su madre cosía a diario para sacar adelante a la familia. Acostumbraba a seguir el ritmo de la máquina de coser de su madre, golpeando en diversos sitios. Y he pasado horas frente al muelle donde pescaba con sus amigos. O en las calles donde creció en libertad. Lo que he encontrado fue el lugar exacto de donde brotaba toda su música y todo su talento.